Estoy convencida de que muchos de los aquí presentes conocen la trayectoria, la experiencia en el campo educativo del doctor Francisco Invernón. Él es catedrático emérito y profesor honorario de la Universidad de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Ha sido director de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona y delegado del rector, director de departamento y director del Observatorio Internacional de la Profesión Docente en la misma universidad. Diplomado en maestro, licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, desarrolla tareas en formación inicial y formación permanente del profesorado de todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad, y en la formación de profesionales de diversos sectores y formadores, especialista en didáctica e innovación. Ha recibido varios premios a la innovación e investigación y publicado diversos libros y numerosos artículos unipersonales sobre alternativas pedagógicas, políticas educativas y de formación del profesorado. Ha participado en muchísimos congresos internacionales y nacionales e impartido más de 150 conferencias y ponencias en congresos y jornadas. Es miembro de varios consejos de redacción en el campo de la investigación. Ha sido y es director y colaborador en 119 investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Ha sido fundador y director del grupo Formación Docente e Innovación Pedagógica, reconocido de calidad de investigación e innovación sobre formación e innovación docente, que ha recibido el premio al mejor grupo de innovación docente de la Universidad de Barcelona en 2017. Como ustedes saben, tiene innumerables publicaciones, entre las que destacan Ser docente en una sociedad compleja, Diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de formación, Calidad de la enseñanza y formación del profesorado, entre muchas otras. Además, sus textos han sido traducidos al portugués y muchos en editoriales latinoamericanas. Agradecemos de verdad profundamente su disposición y su deseo de estar esta noche con nosotros. Se han incorporado a esta mesa el rector de nuestra universidad, el maestro Mario Salomón, el director académico, el maestro Artemio Ríos, y el director de centros regionales, Abelardo Márquez. Agradecemos mucho su participación. Ofrezco una disculpa, señor rector, por el inicio de la sesión sin su presencia. Esto obedece a que nuestro invitado dispone solamente de 1 hora 15 minutos, no de 2 horas como teníamos previsto, porque se tiene que incorporar a otra actividad académica. Así que bueno, en ese sentido, le cedo el uso de la voz. Doctor Invernón, escuchamos brevísimamente a nuestro rector e inmediatamente usted podría empezar. De acuerdo. Muchas gracias. Y la disculpa es mía, sí, digo, no hay manera de disculpar la tardanza, pero bueno, ya estamos aquí. Querida comunidad universitaria, es para mí un honor y un privilegio dar inicio formal a la segunda etapa de nuestro seminario permanente de gestión curricular, un espacio fundamental para la construcción colectiva del programa académico de licenciatura en educación, en el cual están puestas todas nuestras expectativas. En este momento tan significativo, tenemos el gusto de recibir al doctor Francisco Invernón Muñoz, un referente destacado en la formación del magisterio, cuyas investigaciones y aportes
nos ofrecerán una perspectiva enriquecedora para enfrentar los retos contemporáneos de la educación y la formación docente. La conferencia titulada Los desafíos de la formación del magisterio, ¿qué sabemos?, marca un antes y un después en nuestro trabajo colectivo, pues nos invita a reflexionar sobre la construcción de productos como los perfiles educativos, elementos claves para diseñar un programa académico pertinente, innovador y comprometido con la realidad educativa, y a su vez permite reafirmar el cometido de la Universidad Pedagógica Veracruzana como institución responsable de la formación de docentes en la entidad. En este momento representa una oportunidad invaluable para consolidar nuestra visión formativa y avanzar con empeño, creatividad y diálogo constante. Valores que son el motor esencial en este proceso de gestión curricular que hemos emprendido. Les invito a no claudicar ni perder el impulso en esta segunda etapa, pues en ella se definirán las bases sólidas que harán posible la educación transformadora y comprometida con nuestro contexto que hemos vislumbrado en el ideario del programa. Estoy seguro que las palabras del doctor Invernón constituirán una plataforma robusta para inspirar y guiar nuestro trabajo en esta nueva etapa, que busca formar profesionales que revolucionen la educación desde una mirada humanista, transformadora y situada. Sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida y les invito a escuchar con atención y apertura a nuestro invitado, el doctor Francisco Invernón Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. No sé si están viendo la presentación. ¿La están viendo? Sí, ¿no? Doctor. Sí. Bueno, pues buenas tardes para nosotros, buenos días para ustedes. Es un placer estar con ustedes. Ya estuve hace un tiempo y bueno, también tengo amigos por allí que en el fondo me dijeron que era importante esta intervención. Yo cuando oigo mi currículum digo que no le doy importancia porque esto implica que soy mayor y he cumplido con mi trabajo universitario, ¿no? Mi propia obligación, ¿no? Comentaba anteriormente, antes de empezar, de que esta conferencia la estamos trabajando bastante en los cambios de planes de estudio de toda Europa. Toda Europa está en proceso también de cambio de planes de estudio, adecuando estos planes de estudio al siglo XXI, ¿no? Que es ser maestro, profesor de primaria, secundaria, universidad, inicial, eh, ma- eh, para, para el siglo XXI. Tenemos un gran reto porque los cambios han sido radicales en los últimos años. Yo he intentado en este poco tiempo que tenemos hacer un recorrido sobre qué es lo que sabemos últimamente que está funcionando en ciertos países más avanzados que nosotros, qué nos dice la investigación sobre el cambio de la formación inicial del magisterio, porque hace muchos años que damos vueltas sobre cómo cambiar la formación del magisterio, qué nos dice también la experiencia de muchas normales, de muchas pedagógicas, de muchas universidades que han experimentado y están experimentando cambios fundamentales. Va por aquí mi intervención. Yo he comentado anteriormente que lógicamente cada uno tiene que incorporar el cambio a su propio contexto, con sus propias limitaciones, con su profesorado. Y aquí tenemos ciertos problemas, lógicamente, porque los contextos son diversos, los profesores y profesoras a veces tienen, perdonen ustedes, un corporativismo académico, ¿no? De defender lo que ellos han hecho siempre, cuando a veces no son conscientes que se ha de cambiar, uno ha de renovarse. Recuerden el concepto que yo aplico, que es de Antonio Novoa, que es la metamorfosis. No tenemos que hacer un cambio de la formación inicial, ni una renovación, sino una metamorfosis, un cambio radical que yo lo he publicado en un artículo últimamente, que el nacimiento de este concepto es de Antonio Novoa, el rector honorario de la Universidad de Lisboa y representante de Portugal en la UNESCO. Empiezo. Fíjense ustedes el tema de, ¿somos capaces? ¿Seremos capaces? ¿Es posible mejorar y metamorfosear esta idea de la formación inicial del magisterio? ¿Podemos hacer un cambio radical? México ha avanzado muchísimo.
entre normales, pedagógicas, ha avanzado, ¿no? También hemos avanzado mucho nosotros, ¿no? Pero en esta era digital, en esta era compleja, en esta era turbulenta actualmente, con los gobiernos que a veces tienen algunos países, y también en una época llena de incertidumbre para la gente joven, ¿eh? Para los futuros maestros, ¿no? Vamos a ver si esto es posible. Yo pienso que sí que es posible, ¿no? Es posible. Lo que pasa es que hay muchas dificultades, ¿no? Fíjense, primero para hacer un cambio radical, metamorfosis de la formación inicial, tenemos que cambiar la mirada. Ustedes pueden decir, bueno, esto es la actitud. Sí, pero a mí me gusta mucho el concepto de la mirada, que ya Platón, como dice el texto, en boca de Sócrates, decía en la alegoría de la caverna, en el libro La República, que no es un buen y verdadero docente, maestro, quien no enseña a cambiar la dirección de la mirada de su alumnado. Con lo cual, fíjense cuántos años hace que ya Sócrates, en boca de Platón, nos decía de que la formación ha de cambiar la mirada de nuestros alumnos. Y hoy día la mirada es fundamental, porque es la mirada del siglo XXI, la mirada del cambio, de sus emociones, de su realidad, que no tiene nada que ver con hace 20 o 30 años, ¿no? Yo, intentando ser moderno, le he puesto a ChatGPT la frase de Platón, y no está mal, porque dice el ChatGPT, en resumen, la cita de Platón destaca la importancia de un profesorado que no solo transmite conocimientos, sino que también tenga la capacidad de influir en la forma en que sus alumnos ven el mundo. Aquí entraremos después, porque la formación del magisterio está decantando no únicamente a enseñar los contenidos académicos, las didácticas especiales, específicas, la pedagogía, sino el mundo, la ciudadanía, la democracia, la solidaridad, el medio ambiente. Atención aquí, que esto será importante. No lo podré profundizar, lo he sacado de la conferencia, pero es lo que se llama las ciudadanías. Tenemos que formar maestros y maestras más allá de los contenidos académicos, sino con una mirada hacia un mundo muy diferente, y un mundo que ellos verán y que tendrán que trabajar con sus alumnos, ¿no? Fíjense, interesante, porque Marcel Proust dice, el verdadero viaje de descubrimiento empieza con una nueva mirada. Lo digo porque yo estoy repitiendo en todas las universidades que intenten hacer a veces un reset. O sea, intentemos hacer una nueva mirada, ¿no? Fíjense que antiguo, el Tao Te Ching dice, cuando cambias tu manera de mirar las cosas que miras cambian. Yo lo he modificado, he dicho, cuando cambias tu manera de mirar la formación, las cosas que miras cambian, ¿no? Claro, entonces si lo aplicamos a la formación inicial, Einstein ya no lo decía. Einstein tiene muchas frases, ¿no? Pero esta a mí me encanta, ¿no? Que dice, la locura es permanecer haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pues miren, me van a perdonar, pero en mi facultad hay profesores y profesoras que intentan hacer lo mismo pensando que lo mismo va a hacer resultados diferentes a los alumnos, y no es verdad. Los alumnos se aburren, los alumnos, o sea, yo siempre digo, piensa un poco, eh, ¿tú crees que de tu cabeza pasa a la cabeza de tu alumno? No, de tu cabeza pasa a los apuntes del alumno, y los apuntes del alumno lo que quieren hacer es aprobar la asignatura. Entonces, piensa un poco qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, fíjense los nuevos retos, ¿no? Yo les quiero comentar ahora cuáles son las preocupaciones internacionales dominantes en el campo de la formación inicial. Lo he resumido, son cuatro. ¿eh? Es mejorar las condiciones laborales. Es una preocupación internacional. Es atractiva la enseñanza como profesión, aparte que es más cómoda, que es fácil, que se gana poco, pero que esta idea de que bueno, aquí se decía, el maestro pasa gana, ¿no? Bueno, entonces hay una preocupación de mejorar las condiciones laborales. Y esto lo comentaré al final, porque si los maestros están mal pagados, los maestros están maltratados, los maestros trabajan en condiciones inhumanas, trabajan en escuelas que les faltan internet, les faltan condiciones, les faltan materiales, ¿saben qué pasa en la investigación? Pues que entonces el maestro enseña peor y los alumnos aprenden peor, con lo cual el país va peor. O sea que yo lo explico mucho a los políticos. Si usted quiere un país que avance, mejore los maestros, sus condiciones laborales, mímelos,
es que el maestro es el primer ciudadano de la República, está formando a sus hijos, a sus hijas, a los ciudadanos, ¿no? Con lo cual, atención aquí, porque muchos países tienen este problema, ¿no? Claro, el magisterio no tiene unas buenas condiciones laborales y repercute, por supuesto, en el aprendizaje del alumno. La otra preocupación predominante, que es fundamental para el plan de estudios, ¿qué conocimientos son relevantes en la formación inicial del siglo XXI? Claro, hay conocimientos nuevos. O sea, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de elementos de ciudadanía, vamos a hablar de elementos de comunidades de aprendizaje. Claro, es que son elementos que han ido apareciendo en los últimos años. No únicamente didáctica de la matemática, didáctica de la lengua, psicología, historia de la educación. Señores, esto va mucho más allá en el siglo XXI, ¿no? Otra preocupación fundamental es que los formadores acostumbran a ser cada vez más mayores. Con lo cual hay una preocupación de la metodología de los formadores y formadores de los alumnos. De que en el fondo, bueno, me van a disculpar, no es lo mismo 30 años de experiencia que un año repetido 30 veces. ¿eh? Y hay profesores de mi facultad que llevan un año repetido 30 veces y esto no puede ser, no puede ser. La metodología ha de cambiar, hay muchas metodologías, porque después veremos que el maestro, el alumno, el maestro, el profesor, el formador es un ejemplo para el alumno, ¿no? Ya saben ustedes que dice la investigación, los maestros no enseñan tal como les dijeron que tenía que enseñar, sino tal como les enseñaron. Entonces aquí sí que hay un tema importante de metodología. Y la última es la teoría práctica, ¿no? La teoría práctica, como en las asignaturas, como en el plan de estudios, combinamos teoría práctica, práctica teórica, que no únicamente es las prácticas externas, ¿eh? Es el trabajo en las asignaturas de teoría práctica, ¿no? Bueno, estas son preocupaciones. Y está claro que los desafíos que tenemos en la sociedad contemporánea requieren, señores, créanselo o no, una forma de concebir la función, la formación y el desarrollo del profesorado de forma diferente. Y atención aquí, que esto es lo que les comentaba, no únicamente son temas de contenidos relevantes, es que aprender a enseñar, como nosotros hacemos, aprender a enseñar, ¿eh? No es solo aprender modelos, estrategias, teorías de aprendizaje, teorías de la educación, historia, sí, también, pero sobre todo es que aprendan a conocer, a pensar, a sentir y a actuar. Claro, esto sí que es importante porque esto sí que proviene del debate entre la filosofía y la educación, ¿no? O sea, explicamos con sentido y utilidad, ¿eh? Enseñamos a pensar a nuestros alumnos, enseñamos a actuar de forma coherente en el contexto. Claro, hoy día sí que se habla de un plan de estudios que tenga sentido en el siglo XXI y utilidad para el futuro del país y utilidad al maestro, ¿no? Muy bien. A partir de aquí, vamos a ver. ¿Hemos de cambiar? La pregunta sería, ¿y metamorfosear la formación inicial docente? Por supuesto, que yo creo que sí. Pero vamos a comprobar qué pasa. Primero, fíjense en un artículo del 2017, Darling Hammond, una persona importante en el campo de la formación norteamericana, y que exactamente voy a estar con ella en un congreso que se hace en septiembre aquí en España, ¿eh? Pues decía en un artículo, decía, en el pasado, lo de las comillas la he puesto yo, porque ella decía en el pasado, los programas de formación inicial han sido criticados por muy teóricos, racionalidad técnica, no racionalidad práctica, no racionalidad crítica, sino técnica. La técnica es el conductismo, ¿eh? La metodología cuantitativa, lo empírico analítico. Decía, hombre, y también fueron criticados por poca conexión con la práctica, cierto. Y además cursos fragmentados, asignaturas fragmentadas, profesores que cada uno hace su actividad académica, sin enseñarles a aprender a investigar sobre su práctica. Atención aquí, señores y señoras, porque aquí aparece el concepto de investigación, que será fundamental. Y la última decía, y además los formadores y formadoras no tienen una clara concepción de la enseñanza entre los formadores. Claro, yo decía en el pasado, yo cuando leí el artículo lo puse entre comillas porque mi realidad en muchas universidades es que es en el presente, que es en el presente. De ahí está esta necesidad del cambio del plan de estudios, pasar de la teoría práctica, ir a la racionalidad más práctica, más crítica, ir a no hacer cursos fragmentados, sino introducir la interdisciplinaridad, y que los formadores tengan una concepción muy clara de qué significa enseñar a maestros y maestras, ¿no? Pero bueno, miren,
Paulo Freire nos decía una cosa muy interesante, que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Yo, esta frase de Freire me la he adjudicado siempre. Yo siempre he dicho, miren, yo me hago mayor, yo no voy a cambiar el mundo, por supuesto, me voy a morir antes, pero mi mirada es que enseño a futuros maestros que cambiarán el mundo. Y esto me da ilusión de continuar. O sea, yo enseño, repito, a mis alumnos pensando que ellos cambiarán el mundo, porque son jóvenes, ¿no? Y aquí aparece esta idea de metamorfosis, autonomía y transformación. ¿Y cuáles serían las ideas clave? Si hiciera un artículo sobre el tema, ¿cuáles serían las ideas clave, los conceptos clave? Pues sería conocimientos, sujeto, ciudadanía, complejidad, competencias, aprendizaje. ¿Eh? Lo digo porque esto va a ser importante en el discurso del propio cambio de los planes de estudio, ¿no? Claro, ¿dónde va la nueva mirada? Concretemos. Primero, un cambio de racionalidad técnica. Pasamos a racionalidad más práctica y a racionalidad más crítica también. Elementos de crítica también son muy importantes. Y un cambio del trabajo del profesorado. El profesorado ya no es aquel que enseña a leer, a sumar, a restar, a multiplicar las 4 reglas. No, el maestro es mucho más allá. Trabaja en un contexto. El contexto ha cambiado mucho. El contexto es muy desigual, con gran pobreza, con grandes problemas. Es esta idea que en mi artículo último que Reinaldo me dijo era el maestro comunitario, ¿no? Que lo tienen ustedes en la red, lo pueden buscar, ¿eh? El segundo, la tecnología. El cambio tecnológico es brutal. No únicamente la inteligencia artificial, sino todo lo que está viniendo. Todo. El trabajo, el debate sobre los celulares, el debate sobre las pantallas, ¿no? La importancia del sujeto. Porque históricamente en las normales, y me van a permitir, o la formación inicial, eh, trataba a los alumnos, normalmente, en general, como objetos de enseñanza. Y ahora no. Hemos de mirar a nuestros alumnos en esta nueva mirada como sujetos de aprendizaje, no como objetos de formación, no como objetos de enseñanza. Y esto desde hace tiempo se dice, no, no, el alumno es un sujeto de aprendizaje, con lo cual tenemos que trabajar el aprendizaje con ellos, ¿no? Por supuesto, la colaboración o colegialidad participativa. El concepto de colegialidad participativa es de Grace, es de Grace, pero es la colaboración. Fíjense ustedes que el maestro que se queda solo se muere solo, aunque sea de rutina. Hoy día las experiencias más interesantes es enseñarles a trabajar de forma interdisciplinaria, con agrupamientos flexibles, saben ustedes que las matemáticas y la lengua, los niveles de comprensión y competencia son diferentes en los alumnos, enseñarles a trabajar con agrupamientos diferentes. Bueno, el tema de las competencias técnicas, atención aquí, miren, y humanas. Las técnicas son los que hemos hecho siempre, didáctica de la matemática, didáctica de la lengua, didáctica de la eh, pedagogía, historia de educación, didáctica general, pero ahora entran competencias humanas, que son competencias clave, que trabajarán la complejidad, la incertidumbre, las ciudadanías. Aquí entraremos, fíjense, con la democracia, la solidaridad, la perspectiva de género. ¿Cómo hablan los profesores a los alumnos? ¿En masculino o en femenino? Cuando hablan de un investigador, dicen que es una mujer o ellos piensan que ya siempre es un hombre, ¿no? La perspectiva de género es fundamental. El tema de el medio ambiente, la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza. Estas son las competencias técnicas humanas que hoy día las universidades estamos trabajando de introducirlos transversalmente en el currículum de la formación inicial, porque es fundamental, fundamental, ¿no? El tema de y después, el tema de la escuela. Miren, hemos de enseñar a nuestros alumnos de que el profesor o la profesora no es el protagonista de la enseñanza. La unidad de cambio desde los años 80, 90 es la escuela, es la escuela. La unidad de cambio es la escuela. Por eso tenemos que enseñarles a trabajar proyectos de innovación en los centros de forma colaborativa con los docentes. Pero atención aquí, pero la escuela que estamos teniendo en el siglo XXI es una escuela que tiene cierta obsolescencia con los alumnos del siglo XXI. ¿Eh? Esta idea que se repite muy a menudo de que los profesores de la pedagógica son del siglo XX, que la universidad pedagógica o las normales o las facultades, la universidad son del siglo XIX y los alumnos del siglo XXI. Y esto es muy complejo, es un cóctel explosivo, ¿no?
Entonces aquí sí que es importante de enseñarles a trabajar en la escuela, comunidad de cambio, y después luchar contra esta obsolescencia, porque las innovaciones más importantes que les podía yo comentar están intentando cambiar la estructura organizativa de la escuela, lo que se llama romper las paredes del aula, hacer agrupamientos flexibles, establecer por competencias a los alumnos, trabajarlos de forma individual en el DUA. Bueno, quiere decir que vengo a decir que el cambio de plan de estudios no únicamente es enseñarles los contenidos, sino también explicarles que la organización escolar es fundamental para cambiar la escuela. ¿Eh? Bueno, es un tema interesante y además se está trabajando bastante hoy día en muchos proyectos de innovación docente, ¿no? Bueno, todo ello nos lleva a, fíjense, a modificar concepciones, actitudes, ideas, asignaturas, organización, lo que explicaba, organización del plan de estudios, culturas, contenidos, metodologías y prácticas pedagógicas. Recuerden la famosa frase de Heráclito que decía, bueno, se acuerda usted del Heráclito que explicaba el tema del río, ¿no? Lo único que permanece invariable en el cambio es el propio cambio. ¿Qué significa? De que en el fondo siempre hemos ido cambiando y ustedes son ahora diferentes a como era la sociedad hace 20 o 30 años, seguramente muy diferentes. Hasta el nivel educativo ha subido, aunque haya mucha crítica de que el nivel educativo ha bajado, pero nuestra sociedad ha mejorado muchísimo, ¿eh? Gracias a mucha lucha democrática, mucho trabajo de muchas personas, ¿no? Con lo cual, pero el cambio en los últimos años es brutal, es inmenso, se reproduce constantemente, con lo cual tenemos que formar a unos maestros, futuros maestros y maestras, en el cambio y en la incertidumbre, porque lo que hoy es cierto para ellos, mañana puede ser no cierto. Para nosotros, la generación que es mayor, se ha mantenido una linealidad, pero ahora se ha roto esa linealidad a nivel emocional, a nivel económico, a nivel contextual, a nivel familiar, a nivel sexual. Claro, ha cambiado tanto que entonces tenemos que enseñarles también que el cambio siempre le ocurrirá y han de estar abiertos al cambio constantemente, como hacen otras profesiones, ¿eh? Como hacen otras profesiones. Muy bien. Entonces me pueden preguntar, ¿y hacia dónde ir? En fin, ¿qué podemos hacer en este tiempo que yo estoy planteando para mejorar la formación inicial y la enseñanza del futuro? Yo siempre digo que una frase de un autor que dice, los nuevos retos no se solucionan con soluciones viejas. También es cierto que hay soluciones viejas que funcionan, ¿eh? O sea, no tenemos que arrasar y partir de cero. No, hay cosas que funcionan y si funcionan las hemos de mantener. Pero es cierto de que muchas cosas viejas no funcionan, no funcionan, no funcionan, ¿no? Después les comentaré algunas, ¿no? Muy bien. Miren, una cosa que se trabaja en el plan de estudios es lo que se llama tener en cuenta la mochila pedagógica. Eh, la mochila pedagógica hace tiempo que se investiga porque nuestros alumnos de magisterio, hombres y mujeres jóvenes, vienen con una mochila pedagógica. Esta mochila pedagógica la han socializado desde pequeños hasta la universidad, ¿eh? Con lo cual han estado, es como si una persona de derecho hubiese estado en un tribunal desde pequeñito, opinaría sobre el derecho. Entonces, atención aquí, porque hay investigaciones, le comenté una de Grace, claro, ¿qué lleva el alumno aquí en su mochila? Pues modos de pensar, de sentir y actuar, modelados por la cultura pedagógica de la escuela donde ha asistido, en primaria, infantil, primaria y secundaria. Lleva conocimientos, lleva creencias, lleva actitudes, lleva experiencia vital. Me van a permitir un ejemplo, yo me quedo a veces un poco pasmado cuando tengo alumnos de primer curso de magisterio, de formación inicial en primaria, que tienen en este caso en España 17 o 18 años, ¿no? Donde les pregunto sobre algunos temas y ellos tienen un concepto, muchos, de educación tradicional. O sea, esto no puede ser. Hasta un alumno me dijo, esto que usted explica es imposible. Estaba explicando una técnica de asamblea de técnicas Feinet. Entonces digo, hombre, si tienes 17 años, estás estudiando primero y lo ves imposible, ¿qué pasará? ¿No? Esta idea de la mochila, la atención a la mochila, ¿no? Porque para ver la mochila, fíjense, esto es subconsciente. Entonces, para reconstruir estos recursos conscientes y subconscientes, se requiere algo más que el modelo teórico y teorías modelos. Harry Grace sabe que comprueba de que llevan una mochila
estudian en las universidades y hay cambios, pero cuando 5 años después investiga a estos maestros ya en la práctica, la mochila les ha condicionado y hacen lo mismo que anterior a pasar por la universidad. O sea, reproducen lo que llevaban, o sea, no han modificado su mochila. Con lo cual, claro, tenemos que comprobar primero qué es lo que lleva en su mochila, ¿no? ¿Por qué? Porque para romperla se requiere primero la experimentación cooperativa, la reflexión, atención, el concepto nuevo es reflexión tutorizada, porque ha de haber de ustedes formadores y formadoras especialistas en enseñar a reflexionar. Porque a veces decimos, no, vamos a las prácticas externas, pues que vengan aquí y reflexionen con nosotros. Y la persona que está delante no sabe enseñar a reflexionar, que hay textos que saben enseñar a reflexionar para magisterio. Hay textos importantes de la Universidad de Madrid, ¿no? Claro, ¿qué significa? Que les tenemos que acompañar en una reflexión tutorizada, no reflexionar por sí mismo, sino sobre la práctica educativa. Y después el contraste permanente de experiencias ajenas. Miren, esto pasa en esta escuela de México, esto pasa en esta escuela, es igual, de España, esto pasa en esta escuela. Vamos a estudiar estas experiencias que tienen éxito y que están trabajando, que hay muchas. En España tenemos unos 300 grupos de innovación magisterial en Internet, con lo cual se pueden encontrar innovaciones de didáctica, de la matemática, de democracia, de participación. Atención a este concepto de mochila pedagógica. Si ustedes no comprueban lo que los alumnos llevan en su mochila al empezar, seguramente pueden reproducir su mochila más adelante y es subconsciente, la arrastran durante toda la formación, ¿no? Muy bien. Atención que esto es muy fundamental. Hoy día los planes de estudio de magisterio a nivel mundial, al menos a nivel europeo y algunos latinoamericanos también, surge el que se llama modelo profesionalizador. También ustedes pueden mirarlo en internet, También se llama el tercer espacio o Teacher Education 3.0. Se llama el tercer espacio, atención, a ver si explicarlo bien, es que no lo tengo aquí puesto, sería, históricamente las normales y las pedagógicas y las facultades de educación enseñaban pues los contenidos académicos. Con los años ha habido un cambio y se introdujo elementos más contextuales. ¿eh? ¿eh? Con lo cual había temas contextuales, de medio ambiente, de contexto, y el tercer espacio es juntar los dos. O sea, los maestros han de trabajar los contenidos académicos y han de trabajar esto que se decía, las competencias clave y el contexto. Porque el contexto actualmente es más importante a veces que la escuela. Muchas personas, muchos alumnos en la escuela abandonan por el contexto, se van a la droga, se van a la delincuencia, se van al robo o se van a otro país porque realmente la escuela es menos importante en este caso que el contexto. Ahí está la idea de trabajar muy bien el contexto. Ese es el tercer espacio, ¿no? Miren, ahora les comento porque esto para mí es fundamental, que es lo que estamos trabajando. El modelo profesionalizador tenemos un contexto, ejemplo, la Universidad Pedagógica Veracruzana en cada territorio tiene unas escuelas. Entonces, establece con ellas una red de escuelas y de docentes, pero fíjense, no una red de escuelas para hacer las prácticas externas únicamente, sino una red externa que participa en la cogobernanza pedagógica, de la pedagógica, en la parte académica y en la parte institucional. O sea, viene a decir el modelo, miren, la gente de la práctica a veces sabe mucho más que nosotros, ¿no? Con lo cual incorporamos a una red de escuelas para que nos orienten sobre lo que estamos haciendo, sobre las mejoras, qué está pasando con nuestros maestros. Perdonen, yo hay maestros que salen de mi facultad y resulta que hacen falta de ortografía en la pizarra. Me dice, oiga, nos han enviado un profesor o una profesora que no sabe ni escribir. Pues oiga, vamos a intentar remediarlo en el tema de la lengua, ¿no? Es igual, no sabe comunicar. O lo digo porque esta idea de cogobernanza, la red de escuelas, es este feedback que nos dará la práctica a nosotros, ¿no? La segunda es fundamental, es recuperar lo que nunca se perdió, que es la investigación-acción. No la investigación cuantitativa de enseñarles a leer artículos cuantitativos, estadísticas. No, no, esto si quieren lo pueden hacer, pero esto no será importante para ellos. Lo importante para ellos será la investigación-acción. O sea, preguntarse lo que hacen, por qué lo hacen e investigar. Fíjense que en el modelo profesionalizador, que no me lo invento yo, lo pueden encontrar, está la investigación educativa como estrategia prioritaria, que se convierte en el eje de la formación y en una competencia fundamental. Claro, una práctica fundamentada en la investigación. Esto a veces se perdió con el tiempo, ahora se ha recuperado bastante, pero vuelvo a repetir, la investigación, acción, la cualitativa.
Y esto es que enseñarles a preguntarse lo que hago, ¿por qué lo hago? Imagínense, hay niños que están en cuarto de primaria y no saben leer, o no saben escribir, o no saben sumar, y continúan pasando a quinto. Oye, vamos a trabajarlo conjuntamente. Entonces vas a aprender de lo que haces, por qué lo haces, y si no funciona, vamos a cambiarlo. Esta idea de que, ¿cuál es tu teoría implícita? ¿Qué teoría tienes tú? ¿No sabes por qué haces esto? Pues vamos a buscar la teoría que te ampare y te puede destruir una práctica. No sé si me entienden, ¿eh? Pero la investigación y acción pasa a ser fundamental. La tercera, no únicamente en las prácticas, sino en todas las asignaturas, la práctica reflexiva tutorizada. Hacer es trabajar, leer, reflexionar, pensar en las prácticas que ustedes sean algunos profesionales de la reflexión, para trabajar la reflexión, para que tengan capacidad de resolver problemas en entornos multiculturales nuevos, pero fíjese, tutorizada, porque se puso de moda una época que vamos a reflexionar sobre esto. No, no, señores, no. Vamos a reflexionar, pero yo le doy pautas de reflexión y por qué pasa esto y qué elementos de mejora puede haber, ¿no? Y la última es lo que les comentaba. La última es un currículum, un enfoque curricular que se basa en competencias y capacidades técnicas, por supuesto, didáctica de la matemática y de la lengua, y cualidades humanas en un contexto de trabajo colaborativo. O sea, ¿qué significa? Cualidades humanas que hemos de introducir e inocular el compromiso social como maestros y el respeto a la diversidad, así como la discrepancia, para participar, liderar y construir proyectos comunes, ¿no? Estos cuatro elementos, que es la red de escuelas, la investigación, la reflexiva y las cualidades humanas, son fundamentales hoy día en todos nuestros planes de estudio de magisterio como básico para trabajar las nuevas asignaturas, ¿no? Claro, pero les voy a hacer un resumen. ¿Y esto qué implica en los planes de estudio? Bueno, redes con escuela y territorio. Claro, ¿qué implica? Introducir en las formaciones la formación en actitudes, en moral. La profesión de magisterio es una profesión moral y ética. En trabajar con la comunidad. Se ha acabado, chico, meterte en tu aula. No, no, la comunidad, porque la comunidad es elemento fundamental. Muchos niños fracasan porque la comunidad tira más que nosotros. Tienes que intentar que tu comunidad defienda los valores que defendemos en la escuela, ¿no? En la lucha contra la exclusión social, lo que se llama las ciudadanías, torno a repetir, democrática, solidaria, paritaria, que es de género, medioambiental, social, ¿eh? Que son los valores de convivencia, que es lo que se llama hoy día en el campo de la formación inicial formación expandida. Si van ustedes a Internet y colocan formación expandida, verán que hay textos, hay investigaciones publicadas sobre la importancia que los maestros trabajen no únicamente en su escuelita, sino con la comunidad. Y esto se llama formación expandida. Bueno, los psicólogos le llaman ecología del aprendizaje, ¿eh? Pero bueno, en el caso de la pedagogía les llamamos en la formación expandida. Claro, después la metodología innovadora y investigación, metodología, la EBP, la gamificación, los proyectos, la lesson study, bueno, hay muchas metodologías activas que se han de aprender. Y si no lo sabemos, se estudian, se hacen formación, ya sé que ustedes seguramente lo saben, porque habrá mucho joven profesor, ¿no? Y las prácticas externas, no únicamente para decir, mira, vayan ustedes allí, cuenten cuántos alumnos hay, cuántos profesores, cuántas horas, dibujen la escuelita, oye, por favor, si esto lo aprenderá cuando llegue allí el primer mes. Las prácticas externas han de servir como desarrollo profesional de tres niveles, fíjense, personal, profesional e institucional. Ahora hablaré de esto. O sea, la práctica externa, cuando nos vienen no sé ustedes, cuando nosotros vienen de las prácticas externas, los seminarios de la semana, hacemos una práctica reflexiva tutorizada con personal que les hace reflexionar sobre lo que han visto, lo que han trabajado, pero en profundidad, no, no una práctica profesional laboral, no, no, no miren lo laboral, miremos lo íntimo. Después les hablaré de esta idea de lo personal, lo institucional y lo profesional. Atención, el modelo implica esta idea, ¿no? El alumno es sujeto de formación, es sujeto de aprendizaje, con lo cual tenemos que tener en cuenta sus emociones, sus experiencias y su contexto, su mochila, su mochila. ¿eh? Fíjense que a veces no somos capaces, decimos en la formación de que el alumno aprende cuando somos capaces de emocionarlos. Muy bien, ¿cómo les emocionamos a los alumnos, no? Pues conociendo sus emociones también, ¿no? Eh, claro, el tema de México y España y en todos los países, entender la diversidad, los cambios, los contextos sociales multiculturales y multilingües, ¿no? Lo de la teoría práctica fundamentada, ¿eh? O sea, ¿por qué digo esto?
Porque si no enseñamos aprendizaje relevante, los futuros maestros caen en prácticas reproductoras. ¿Qué significa prácticas reproductoras? Cuando llegan a la escuela, en su práctica profesional, reproducen lo que están viendo en la escuela. Esto se llama la sumisión estratégica. Se someten estratégicamente a lo que hace la escuela, pero no son capaces de introducir prácticas no reproductoras. Reproducen lo que hacen los demás. Y esto no puede ser. ¿Y cuál es la práctica reproductora fundamental? El libro de texto. La está. Solución. Pues el libro de texto. Tenemos libro de texto y van siguiendo el libro de texto con su guía. Bueno, y después, atención aquí, yo esto sí que soy, que sean capaces de luchar por transformar la enseñanza y que sea una profesión reconocida. O sea, esto que llamo yo, tenemos que inocularles, yo lo digo en mi asignatura, tenemos que inocularles que es muy importante ser maestro de escuela o maestra, que la identidad, que han de estar orgullosos, no se avergüencen, aunque le digan, este es maestro y el otro es médico o arquitecto. No, no, usted es maestro, maestro, y es muy importante en el país. Ya sé que esto cuesta mucho, pues tenemos que empoderarlos. Lo importante de ser maestro, lo importante de trabajar para la educación, lo importante de cambiar el país, ¿no? Esta idea de identidad y empoderamiento para mí es muy importante, ¿no? ¿Qué les comentaba? Fíjense que dice Zeiner. Zeiner es uno de los autores que el último ha publicado artículos sobre este modelo profesionalizador, y Novoa, el que habla más de metamorfosis y autonomía, dicen, hemos de formar profesionales comprometidos con la educación, con alto nivel de preparación que garantice la justicia social. Cuando hablamos de justicia social, hablamos de estas ciudadanías, de todo, la equidad, la solidaridad, la no discriminación, el género, y que estén en constante aprendizaje para hacer un sistema educativo de mejora permanente. Y este esquema es un esquema europeo que se trabaja, que se dice, vamos a ver, ¿cómo formamos a los maestros en asignaturas? ¿Cuál es el marco de desarrollo profesional que tenemos? Y nos decimos, en Europa, el trabajo que estamos haciendo, hay 3 elementos que tenemos que trabajar en las asignaturas. El personal, el maestro y la maestra es una persona, que ahora fíjense que estamos teniendo muchos problemas por la COVID, que hay mucho maestro con problemas mentales, con problemas de abandono, con problemas de salud, porque hemos abandonado. O sea, no nos hemos protegido como especie, ¿no? Entonces, el tema personal es fundamental, lo socioemocional, trabajar lo socioemocional de la persona, eh, atenderlos. Lo académico es las asignaturas, las didácticas, las matemáticas, lo que sea, ¿no? Vale. Y el tercero es el institucional, es enseñarles a trabajar conjuntamente, enseñarles que vayan a una escuela donde tendrán que trabajar con los compañeros, que tendrán que hacer proyectos comunes de innovación y cambio, que no se pueden cerrar en su aulita, en su aula y hacer esto y marchar. No, no, tenemos que enseñarles a trabajar colaborativamente. Y esta es la parte institucional, ¿eh? No sé si me estoy alargando mucho, perdonen, ¿eh? Fíjense que vuelvo a repetir, muchas veces no hay soluciones viejas en formación inicial para problemas nuevos. Y vuelvo a una frase de Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿eh? Yo siempre digo que Einstein tiene frases muy interesantes. El otro día comentaba una que leí sobre Einstein, que no es, ahora perdonar, paréntesis, voy a hacer un punto de descanso. Einstein decía en una frase, yo a mi mujer, aunque puede ser machista, pero en aquella época, yo a mi mujer no le regalo flores, le regalo libros, porque las flores se marchitan y los libros duran toda la vida. O sea que también tenía su corazoncito, también tenía su corazoncito, ¿no? Bueno, sigamos. Pues, ¿qué hacemos en la formación para lo que está pasando? Miren, vamos a analizar este mundo, dejando a un lado el peligro que tienen ustedes con este señor que está un poco más arriba, Eh, que, que, bueno, a ver qué pasa en este mundo. Pero fíjese, si hago un texto de la UNESCO, que es además la UNESCO para Latinoamérica, y nos dice, hacer frente pues a la pobreza crítica que existe en el planeta, a la inequidad, a la exclusión, a las migraciones, a los desafíos que plantean el agua y energía, los problemas ambientales, la desaparición de las especies y biodiversidad, el calentamiento de la tierra o los océanos, exige un replanteamiento drástico de la educación y con ella promover un nuevo orden social, contrato social, ambiental, cultural, ético, entre otros, ¿no? Ya sé que esto se dijo hace unos años, antes de que viniera Trump y viniera la ultraderecha en Europa, ¿no? Que está negando todo ello, ¿no?
pero yo creo que nosotros, el magisterio siempre, al menos en Europa, ha sido un magisterio que ha luchado en contra de todo ello para evitarlo. Otros que lo consiga o no. Y ya saben ustedes el concepto de utopía, ¿no? Nosotros de los años 80, cuando se acabó la dictadura, pues luchamos mucho por el cambio de la educación. Y hicimos muchas cosas que parecían utopía y que ahora son realidad, y que ahora son realidad, ¿no? Esta idea de que la utopía es un proceso, ¿no? ¿Eh? Cuanto avanzas ella se va alejando, pero no es que lo importante es el camino, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Ahora estamos en un mal momento mundial, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el mundo nunca tirará hacia atrás. La pueden paralizar durante un tiempo, pero el mundo siempre tira hacia adelante, ¿no? Claro, ¿qué significa todo ello? Pues una cosa que se llama transversibilidad curricular, trabajar asignaturas conjuntamente, no de forma fragmentada, no del alumno que reciba fragmentaciones de asignaturas, sino intentar introducir la transversalidad curricular, ¿no? Esta idea de que no podemos olvidar la formación del magisterio, donde trabajar la justicia y valores de conveniencia. Claro, tenemos que desarrollar valores democráticos basados en la colaboración, la equidad, la diversidad, el éxito, y no en la competitividad y en el fracaso, el conocimiento de nuevas dinámicas y cambios sociales, la defensa de los derechos humanos, de la infancia, las prácticas de justicia social y de bien común. Esto lo estoy repitiendo, fíjese, diversas veces como competencias clave humanas, porque tenemos que hacer la reflexión cómo introducimos todo esto en nuestras asignaturas, en nuestra institución, no únicamente en la organización de la propia institución formadora de la pedagógica, ¿no? Por tanto, generar una formación desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Qué significa? La enseñanza se ha hecho muy compleja. Hemos de crear espacios de aprendizaje, no únicamente espacios de transmisión de conocimientos, ¿no? Después el tema de la investigación, lo que se hace, por qué se hace, y el tema de los conocimientos en la comunidad, ¿no? Bueno, esto, fíjense, pero atención, ¿qué hemos de evitar? Atención, ¿qué hemos de evitar? Una cosa importante. No sé si ustedes conocen el gato pardo o el efecto lampedusano de Giuseppe Tommaso de Lampedusa, que es un texto político que decía que a veces todo se cambia para que nada cambie. ¿Eh? Entonces, cuidado, hemos de vigilar mucho que no hagamos un plan de estudios que al final todo siga igual. O sea, todo cambia para que todo siga igual. O cambiar todo para que nadie cambie. Se ha de evitar el efecto gatopardismo, que van a ustedes a internet lo pueden encontrar, o Lampedusa, el gato pardo, ¿no? De que todo cambia para que no cambie nadie. Es verdad que ellos lo aplicaban a los políticos, ¿eh? Pero en principio yo lo aplico a la educación también. Hemos de vigilar que todo cambie, hemos hecho cambios. ¿Cómo se llama? Maquillaje, un poco de maquillaje, pero no ha cambiado sustancialmente todo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos que está pasando en las pedagógicas, en las universidades educativas, en las normales. Miren, el cambio de la formación no es esto. No puede dejar de innovar, dedo interactivo, suma interactiva, pantalla interactiva, proyector, portátil, profesor innovador. Este no es el cambio. Esto no es el cambio. ¿eh? Otra cosa que está pasando. Esto de Francesco Tonucci, que tiene una viñeta que dice, queridos enseñantes, bueno, hay un formador ahora les comentaré, que se llama Experto Infalible, que dice, queridos enseñantes, estos nuevos programas han acabado con la era de las tarimas, de los pupitres alineados, de las lecciones transmisivas. A ver, repitan todos juntos, estos nuevos programas han acabado. Bueno, John Elliot dice que los formadores que estamos en magisterio somos de dos tipos. Formadores expertos infalibles, como el Papa, que creen que tienen la razón y la verdad y la explican, y lo que él llama el práctico reflexivo, que es la persona que no tanto tiene la verdad, sino que intenta trabajar la diversidad, el cambio, que la educación es mucha incertidumbre, que cada uno tiene contextos diferentes, ¿no? Claro, porque si pasa esto, esto es un desalineamiento, bueno, empieza la desprofesionalización y el futuro maestro se aburre, lógicamente, bueno, lo que hace es intentar aprobar. Hay una frase que dice, abandono mi cuerpo, ¿eh? Abandono mis conocimientos y mi cuerpo cuando entrego el examen, ¿no? Bueno, pues vale, ¿no? Esto es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Abandonar mi cuerpo y mis conocimientos cuando entrego el examen. Bueno, pues esto no puede pasar, ¿no? Esta, lo que se llama hoy día, pueden ir a internet, morir de PowerPoint. ¿eh? Morir de PowerPoint. O sea, ahora la moda está en la clase y estar de PowerPoint sin saber que esto, pues acaban los alumnos muriendo de PowerPoint. En internet hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué significa?
Pues que hemos de intentar nosotros mismos hacer una formación continua nuestra para ser menos expertos infalibles y más prácticos reflexivos. Y más prácticos reflexivos, ¿eh? Muy bien. Y esto, también viñeta de Tonucci, que dice, hemos de evitar inocular en la formación inicial la racionalidad técnica. ¿Eh? Atención aquí, que esto es muy, fíjese, sin darnos cuenta, ustedes cuando hagan el plan de estudios introducen un ADN profesoril. Claro, este ADN profesoril, depende de cómo se haga, es peligroso. Porque cuando vayan a la escuela, claro, imagínense que es el ADN histórico de que se introducían las normales o en las facultades, era la perspectiva industrial. ¿Qué significa? Que no hay contexto, todos son iguales, la homogeneidad, primero, segundo, tercero, cuarto, la exposición del maestro, la simplicidad, la educación es simple, la no diversidad, la graduación, la selección, el que sabe, sabe y el que no, pues pobrecillo, ¿no? El individuo, no el colectivo, no existe el sujeto. Como se introduzca esto, como hace años, en la formación inicial, no cambiaremos la educación. No cambiaremos, ¿eh? Hemos de pasar a una racionalidad práctica o una racionalidad más crítica. Fíjense, ¿cuál es la falacia de la formación inicial y la metáfora del nadador en la formación inicial? Miren, la falacia de la formación inicial es, ya sabemos desde los griegos, desde hace muchos años, que el conocimiento no se aprende por transmisión del conocimiento. El conocimiento no se aprende por transmisión verbal del conocimiento. El conocimiento se aprende construyendo el conocimiento. A veces a los maestros queremos formaros desde lo que yo pienso, te paso lo que yo sé para que aprendas. No, no, no. Ya sabemos desde los griegos, los presocráticos, los griegos, los filósofos de la Edad Media, San Agustín, bueno, bueno hasta Ausubel, Jean Piaget, Vygotsky. Señores, ya sabemos que el ser humano no aprende por transmisión verbal del conocimiento. El ser humano aprende por construcción del conocimiento. Tenemos que hacerle, por supuesto, explicarles para tener conocimientos previos, pero para que después construyan conocimiento. Si no construyen, aprueban y no aprenden, ¿no? Miren Goethe dice, no es suficiente en saber, también se ha de aplicar. No es suficiente en querer, también se ha de hacer, ¿no? Hay la metáfora del nadador, la formación inicial. Me permiten esta metáfora que no es mía, ¿eh? Llega el profesor a la clase y dice, hoy toca clase de natación. Entonces, imagínense ustedes una clase de la formación inicial de natación, que pasa varias sesiones enseñando anatomía y fisiología de la natación, la psicología del nadador, la química del agua y la formación de los océanos, los costos unitarios de las piscinas por usuario, la sociología de la natación, la antropología de la natación y, por supuesto, la historia mundial de la natación, desde los egipcios hasta nuestros días. Todo ello, evidentemente, a base de clases magistrales, presentaciones de PowerPoint, vídeos y pizarra, pero sin agua. Los estudiantes de formación de natación observan mediante vídeos a los nadadores experimentados y después de esta sólida y constatada preparación teórica son arrojados al mar a aguas muy profundas en un día de tormenta invernal y todos se ahogan. No sé si me entienden la metáfora del nadador, ¿no? Pues esto es lo que algunos profesores hacen. Le dice, señores, hasta aquí salgan afuera y tírense a la piscina. Y la piscina es la escuela. Y se tira a la piscina y se ahogan todo. No saben qué hacer. Oye, esto no. Bueno, es igual, es una metáfora. Disculpen, era ironía. A lo mejor les estoy. Yo no estoy criticando su país, ¿eh? Esto pasa en el mío, ¿eh? No, no. Yo no conozco la pedagogía veracruzana. Seguramente lo harán mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? Bueno, y atención, miren. Hay varias premisas que les quiero comentar. Una la he comentado, del siglo XXI. El alumno de magisterio es sujeto de aprendizaje, primera. La segunda, siempre que hacemos una clase, tiene que haber participación y diálogo. No únicamente trabajo en grupo, participación y diálogo, el clima. La tercera es el método de trabajo, que se utiliza usted como formador en el aula, forma parte del contenido. Es un ejemplo usted, con lo cual es la tercera. Y la cuarta es la relación que tiene usted con su alumno condiciona el contenido académico. O sea, por favor, tenga una buena relación con su alumno, ayúdele emocionalmente, ayúdele en contenidos, porque es la relación. Cuatro, sujeto de aprendizaje, ¿eh? El tema de la participación y el diálogo, el tema de la accesibilidad, la relación condiciona el contenido, y la cuarta es que somos un ejemplo. El método que usted utiliza en las clases de magisterio
condiciona el contenido académico. Con lo cual, esto, bueno, son 4 principios fundamentales. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Pues mire, en las asignaturas, crear espacios de aprendizaje. Por supuesto que para que haya aprendizaje ha de haber conocimientos previos, ¿eh? Hay de haber formación, pero no se puede quedar en esto. Ha de haber una continuación. Esta idea que decía Kurt Lewin en el año 45, ¿no? O sea, conocimientos previos, después dar significado al conocimiento previo, aplicarle el conocimiento previo y generalizarlo, ¿no? Que esta es la espiral famosa, ¿no? El tema de la cultura colaborativa, lo que les decía, provocar la interdisciplinaridad, el combinar la formación práctica con la teoría, para no caer en prácticas reproductoras. ¿Qué más? Fíjate, estoy resumiendo, ¿eh? Ah, que se aprenda con el trabajo de la comunidad. No sé si ustedes tienen esta asignatura, señor rector o moderadora. ¿Tienen el APS, Aprendizaje Servicio? ¿Tienen esa Sí, asignatura? ¿Sí? ¿Tienen el Aprendizaje Servicio? perdón. ¿Tienen una asignatura o elementos de aprendizaje servicio? Es parte de algunos programas y de Vale. algunas. Bueno, esto debía ser de la facultad, de la pedagógica, ¿eh? El pedagogía de servicio, como departamento casi, como nosotros, para que los alumnos puedan trabajar, porque es la forma de ver el mundo, la realidad, ¿no? Es esta idea de educación expandida, ecología, el APS, ¿no? El tema de incorporar al currículum la identidad, las emociones, las experiencias, la mochila, el contexto de la escuela. La escuela es el contexto donde se produce el acto de enseñar, con lo cual la escuela es lo importante para que ellos aprendan a trabajar en la escuela, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, bueno, me ha faltado el tema de metodología, perdonen, ¿eh? Bueno, la metodología sería, bueno, no sé si le he comentado, bueno, a lo mejor sale de aquí, ¿eh? Sí, sí. Ejemplo, a ver, ¿y qué hace un formador? ¿Qué tiene que tener un formador? ¿Cómo debe desarrollar estrategias metodológicas en la formación inicial que permitan al alumnado? Claro, nosotros tenemos que aprender a aprender. Aprender entre nosotros a comunicar y o sea, enseñarles a colaborar y comunicarse. Lo que llamamos aprender con los iguales. Hemos de enseñarles a aprender con los iguales. Tienen que trabajar esta perspectiva institucional que les comentaba. Hemos de enseñarles estrategias para codiseñar, para planificar, para desarrollar y evaluar la manera personalizada del currículum, ¿eh? Esto, si quieren ustedes, el DUA. El DUA es muy complicado para ciertos países, pero bueno, esta idea de personalizar un poco el tema del currículum, porque tenemos muchas necesidades en los alumnos, ¿no? Esta idea de desarrollar capacidades reflexivas, enseñarles a pensar, a sentir, para que sean capaces de diseñar experiencias educativas de aprendizaje, ¿eh? No que sean reproductores de un libro de texto, ¿eh? Que le puede ayudar, pero no puede ser, ¿no? Y después utilizar metodologías innovadoras, aprendizaje basado en problemas, investigación-acción. Bueno, les he comentado una que es la Lesson Study, que se van a internet, es una técnica japonesa muy interesante de colaboración. Se llama Lesson Study o estudio de la lección, ¿eh? El tema del aula inversa, enseñarles gamificación con tantos programas que hay, proyectos de trabajo, herramientas tecnológicas, etcétera. Bueno, yo, mis alumnos, trabajamos 32 estrategias metodológicas que pueden aplicar con sus alumnos para trabajar diferentes. Depende de la materia y depende si es primaria o es infantil, ¿no? Y también conocimientos sólidos de contenidos científicos, o sea, de pedagogía, de didáctica, de didácticas específicas, ¿eh? Metamorfosis educativa. Vamos a ver. Eh, eh, tenemos mucho trabajo. ¿Mm? Miren, fíjense, lo que hemos trabajado nosotros es, primero que tenemos que hacer, reinventar asignaturas del siglo XXI. Pensemos un poco, hagamos un poco de idea. ¿Qué necesita un alumno? ¿Qué necesita este alumno que será maestro de aquí durante 20 o 30 años? Pues hemos de reinventar asignaturas. Claro, asignaturas nuevas que se han de crear. Esto lo están haciendo muchos países latinoamericanos, además. La organización de las instituciones formales, la organización de la pedagógica. También, ¿cómo se organiza esto para introducir todo ello de forma transversal? Las relaciones con el alumnado, con el profesorado y la comunidad. Vuelvo a repetir el tema de la comunidad, ¿eh? No me quiero hacer propaganda, pero lean mi artículo en el Diario de la Educación que apareció, El maestro comunitario, que está en internet, ¿eh? Los contenidos curriculares, la metodología, la igualdad entre los sexos, la perspectiva de género. ¿Cómo hablan? O sea, hemos comprobado hay mujeres, como dice una compañera, que hablan a los alumnos y lo utilizan el género masculino. Una cosa, ¿no?
el tema de la sostenibilidad ambiental, con criterios ecológicos. También, pero fíjese, no únicamente asignaturas, sino la propia pedagógica. Y en general, para llevar a cabo una educación mejor y cambiar los modelos mentales del profesorado. Esto no lo he comentado, pero fíjese, hay una frase de Miguel de Unamuno. Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca, murió en el año 36, ¿eh? Padeció exilio en una isla española que ahora es turística, ¿no? Y publicó muchos temas sobre universidad y sobre pedagogía, muy interesantes, muy interesantes. Hay un librito pequeño que se llama Amor y Pedagogía, que si está en internet recomiendo que se lo lean, es precioso. Pero cuando le preguntaron un día y escribió sobre la universidad, dijo, ¿reforma? ¿Cambio en la universidad? Lo que han de cambiar ustedes es la mentalidad de los que enseñan. Y estamos en el año 36. Casi 100 años después, yo estoy de acuerdo con Unamuno, con Miguel de Unamuno, de que a veces es esta mirada. Hemos de cambiar la mentalidad de nosotros, de los que estamos enseñando, ¿eh? Que creemos que a veces somos expertos, que sabemos mucho y que hacemos pues la transmisión del conocimiento, ¿no? Mucho trabajo, señores, pero posible. Disculpen. Fíjense, para acabar, me voy a basar ahora en la filosofía de Edgar Morin, que por cierto tiene 102 años ahora. Edgar Morin, ustedes saben que es el filósofo de la complejidad, tiene un libro precioso que le recomiendo, Los siete saberes de la educación, y ahora ha publicado otro, y nos viene a decir, copiando, bueno, interpretando a Edgar Morin, interpretando yo, que el reto de la formación inicial en el siglo XXI es poner en cuarentena lo que parece inamovible en la formación. ¿Qué les vengo a decir? Me van a parecer eso muy radical. Que ustedes, cuando estén trabajando plan de estudios, pongan en cuarentena lo que saben, lo que parece inamovible. No, esto no es posible porque, no, no, vamos a hacer un chip, vamos a hacer un reset. Yo siempre digo a mis compañeros cuando hacen un plan de estudios, piensen ustedes que todos ustedes tienen delante sus hijos. ¿Eh? Los maestros van a formar a sus hijos. ¿Cómo quisieran ustedes que estos maestros los formaran? Ah, claro. Entonces esta pregunta dice, hombre, pues sí, esto sería poner en cuarentena lo que parece inamovible, pero no, es que yo, mi experiencia histórica es que cosas que parecían inamovibles hemos conseguido cambiarlas y se han hecho normales en la realidad de nuestra facultad, ¿no? Y parecían inamovibles, ¿no? También es verdad que mucha gente se ha de jubilar o mucha gente se ha de ir, ¿no? Mire, ya me parece que tengo la conexión. Bueno, es igual. Esto Edgar Morin le dice la ceguera del conocimiento o inteligencia ciega. Me van a permitir, ¿eh? Entonces, ¿qué significa la ceguera del conocimiento? ¿Cómo evitar esta ceguera que decía Morin de que los maestros, los profesores, somos ciegos del conocimiento? Tenemos una ceguera del conocimiento. ¿Cómo lo evitamos? Y nos da una pista muy importante, aunque sea desde la filosofía. Dice, nosotros tenemos que abrirnos y abrirles a nuestros alumnos a nuevas ideas, a nuevos rumbos, ir mucho más allá, investigar, reflexionar y buscar el por eso colectivamente en un mundo complejo. Recuerden que Ed Morin es el padre de la complejidad. Perder y hacer perder a nuestros alumnos el miedo a lo desconocido, a las cosas nuevas, a los cambios. Dejar de creer ciegamente en las ideas o proposiciones ya impuestas y aceptadas por otros, para así poder desarrollar las nuestras, las propias. Y una cosa muy importante que dice Morin es que hay personas muy inquietas, muy innovadoras, disculpen, a ver, muy innovadoras que en el fondo no ven más allá de las fronteras. Bueno, aquí dice no ver más allá de nuestros límites. Me parece que es en un país latinoamericano que hablan de no ver más allá de nuestras fronteras. O sea, la pedagógica, Veracruz, estamos ahí, vemos lo nuestro, pero no vemos más allá de qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la realidad de los países alrededor, qué está pasando en la democracia que se está perdiendo o que hay más delincuencia, yo qué sé, ¿eh? Esta idea de, él dice, evitemos no ver más allá de nuestros límites, ¿no? Salgamos de estos límites, ¿no? Señores, y sin olvidar la lucha por el buen vivir. Atención aquí, porque aquí tenemos mucho maestro, aquí en España, bueno, en España no, porque se cobra bastante bien y se trabaja bastante bien, que se llama el malestar docente. Hay investigaciones. Y hablamos del buen vivir ahora, no del mal vivir. El maestro tiene que ser un buen vivir. O sea, ¿por qué? Porque reconocimiento del magisterio y buen vivir ayudan a una mejor profesión educativa.
Y esto es la identidad y el empoderamiento que tenemos que darles, ¿no? Es la importancia de ser maestro o maestra en México, en Veracruz, donde sea, ¿por qué? Porque enseñarán con más pasión, enseñarán mejor y el alumno aprenderá mejor y el país irá mucho mejor, ¿no? Para acabar, una frase de John Dewey. He citado una de Freire, el mejor pedagogo latinoamericano del continente americano del sur, ¿no? De Freire, y John Dewey es el pedagogo más importante norteamericano, que si yo tengo un artículo que dice, si se levantara de la tumba y viera lo que está pasando en Estados Unidos, se volvería a meter mucho más profundo, ¿eh? John Dewey. John Dewey fue el padre de la pedagogía progresista, ¿eh? Murió en el año 52, ¿eh? No lo he puesto, murió en el año 52, ¿no? Y que en el fondo fue el padre, el profesor, que creó un discípulo, que este discípulo creó el método de proyectos y lo creó en 1918, ¿eh? Fíjense, ¿no? Y decía en una conferencia John Dewey, a los profesores como nosotros y nosotras, si formamos a los alumnos de hoy del mismo modo como les formamos ayer, les robamos el mañana. Y decía, como profesores y profesoras no deberíamos permitirlo. No deberíamos permitirlo. Señores, muchas gracias. Y hay una frase, dos frases que me gusta a mí. Una es, piensa, formador o formadora, por lo que tus alumnos pueden aprender por sí mismos, que no tanto por lo que tú eres capaz de enseñarles, ¿no? Y ya hemos de ser conscientes que el puente que va de la esclavitud de los humanos a la libertad se llama educación. Y el futuro está en el cambio, no en la meta. Bueno, señores, muchas gracias por la atención. He estado... Doctor, agradecemos profundamente el tiempo que ha dedicado, la claridad en las ideas. Afortunadamente, su conferencia ha sido grabada y esto nos permitirá entonces hacer una rememoración de lo dicho esta mañana para que, estoy segura, podamos ya en la calma y la reflexión colectiva recuperar muchos de sus conceptos, como lo mencionó el señor rector en su participación. Estamos iniciando una segunda fase en esta propuesta de gestión curricular y en ese sentido entonces estamos perfilándonos hacia proponer de la mejor manera esto que deseamos como el perfil de egreso de los estudiantes que próximamente podrán, próximamente en un año, año y medio probablemente, ingresar a las aulas de la universidad. En ese sentido, recuperaremos, Muy bien. vincularemos, haremos un entretejido fino con las participaciones que hemos tenido anteriormente del doctor Berlanga y del doctor López Calva, con una perspectiva humanista, comunitaria, del buen vivir, por supuesto, para poder plasmar lo que será el perfil de egreso, el perfil de ingreso, las intenciones o propósitos de nuestro programa educativo. Agradecemos muchísimo y Espere, que voy a considerar como una pregunta lo suyo. Primero les quiero comentar que yo he enviado la presentación a Reinaldo, ¿eh? O sea que lo que acabo de pasar lo tienen ustedes y se lo regalo, por supuesto. Yo siempre digo, copiar de otros es plagio, copiar de muchos es investigación, con lo cual no se preocupen. Yo siempre comparto mi conocimiento y mis ideas con los demás. Y segundo, fíjate, ya sé que en ustedes, en los países latinoamericanos, siempre hablan de perfil. En Europa no tanto últimamente. Ya sé que sabe hacer el perfil de ingreso y el perfil de egreso, pero nosotros no hablamos ya de perfil del magisterio. Le voy a comentar, como si fuera una pregunta, ustedes hablamos de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque el perfil del magisterio lo comprobamos cuando él sale, y se va a una escuela rural, o se va a una escuela con necesidades, o se va a una capital con problemas. O sea, ahí es donde, o se va a hacer música, ahí coge el perfil. Cuando hablamos en formación inicial hablamos de desarrollo profesional y consideramos el perfil como las tres partes, ¿no? O sea, ¿qué vamos a considerar, que además está escrito, se lo podía enviar, qué vamos a considerar en el perfil el desarrollo profesional personal, el desarrollo profesional o académico y el desarrollo institucional? Y esto sí que es nuevo, porque normalmente a veces los perfiles de egresos son muy concretos, muy genéricos. No, nosotros decimos, muy bien,
quieren hablar de perfil, hablemos de desarrollo profesional y si quieren perfil, pero utilicemos qué tema personal, qué temas académicos y qué temas institucional, porque esto sí que da una visión nueva de la realidad del perfil, ¿no? O sea, porque si no siempre caemos en un perfil casi genérico. Y yo siempre digo, bueno, hablen de perfil, pero el perfil de egreso lo van a coger el verdadero perfil cuando vayan a la práctica educativa. Allí se asumirán el perfil, porque las circunstancias educativas, el concepto de perfil históricamente era cuando todo se decía que todos eran iguales, pero ahora el maestro que va o la maestra a un centro puede encontrarse mil realidades en México, como aquí, con lo cual es igual. Pero esta idea de Europa, del tres, de los tres temas, yo creo que es importante porque amplía un poco el horizonte dándole esta idea de que, como decía una investigación de Israel, además que decía, el maestro también es una persona. Esta idea. Bueno, señores, aquí acabo porque podía estar ustedes toda la noche, porque ya veis, es mi pasión. La formación inicial y permanente ha sido mi pasión. Muchas gracias. Estaré atento a las preguntas y las responderé todas, no se preocupen. Y si quieren, otro día podemos hacer con más tranquilidad otra conexión. ¿De acuerdo? Claro, muchísimas Que les gracias, vaya muy doctor. bien, buen trabajo que hagan ustedes, ¿eh? Y gracias por invitarme, ¿eh? Bueno, pues agradecemos a quienes están conectados, conectadas vía Zoom, y a quienes están hoy presentes aquí en el auditorio. Creo que será importante efectivamente plantear comentarios y preguntas, si fuera el caso. Creo que está en muy buena disposición el doctor Invernón de volver a participar, quizá una vez que conozca cuáles son estas inquietudes planteadas, podríamos en la agenda del doctor pensar en otra reunión para, como él lo ofreció, que de viva voz nos pueda hacer comentarios y quizá también ya en el último momento planteó algo muy importante que es esta perspectiva de transitar de un perfil de egreso-ingreso a algo que parece ser es más común hoy desde Europa en el desarrollo profesional, personal e institucional. Entonces, bueno, nos podemos dar también a la tarea de buscar eh, fuentes. Entiendo que él tenga algo escrito, así lo dijo, respecto a este tema, porque pues estaremos a partir de la próxima semana solicitándoles a través del Classroom justamente que empecemos a indagar desde las diferentes células cuáles son estos perfiles de ingreso, egreso que las diferentes instituciones formadoras de docencia en México y en Latinoamérica concretamente han estado pues proponiendo desde sus programas académicos. Y de esta manera, entonces, también nosotros como colectivo tener una idea más amplia de hacia dónde están perfiladas estos caminos para las personas interesadas en formarse como docentes, pero bueno, quizá también tendríamos que tener en cuenta esta otra propuesta del doctor Invernón. Veo que el maestro Reinaldo levanta la mano, le cedemos el uso de la voz. Sí, perdón por apropiarme del micrófono. Yo quisiera rescatar aquí dos elementos de la conferencia del doctor. Ustedes tienen muchos, hay una beta inagotable, ¿no? De reflexiones y demás, pero yo quisiera dirigir la mirada a dos cosas que él dijo y que están vinculadas con lo que pasó, algunas de las preguntas de la sesión anterior que tuvimos. La primera, yo decía, y aquí está un poco la referencia de que esta noción de perfil de ingreso y de egreso es una noción de la escuela norteamericana del currículum y que los europeos, como ellos, los españoles, ya no la están usando. Ellos están utilizando, y lo dijo en su presentación, la noción de marco de desarrollo profesional. Marco de desarrollo profesional. Y advirtió que tendría que establecerse a partir de tres elementos que sería lo personal, lo profesional y lo académico.
Esto quisiera que lo tuviéramos, sí, perdón, institucional, lo tuviéramos presente porque lo que sigue es justamente esas intenciones, esta imagen del deseo de dónde, cómo queremos a nuestro egresado de la licenciatura. Y ahí vamos a tener, bueno, viene la doctora Etelvina, ella nos va a hablar sobre la formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana y ahí vamos a ver el otro discurso y obviamente nosotros tendremos que fijar un posicionamiento institucional, sí, que será la suma de nuestras reflexiones personales. Esto me parece que es, ¿cómo se llama? Sumamente importante. Y la segunda, decía alguien muy preocupada que si íbamos a irnos por competencias o porque nos objetivos por competencias y demás. Y yo decía que esta noción de competencia por decreto en nuestro país, en el marco de la nueva escuela mexicana, pues se dijo adiós a las competencias, ¿no? Y ni hablen de eso porque los quemamos, pero que los españoles y algunos europeos sí seguían con la noción de competencia. Y ahí lo vieron, ahí estaba. Ellos siguen insistiendo en la noción de competencia. Y yo señalaba que la diferencia es que había unas competencias que venían de las ciencias sociales, que son las que ellos siguen abanderando, y que había otras que venían de los organismos internacionales y que eran por donde nos habíamos metido. Evidentemente no nos vamos a enfrascar en esa discusión con la nueva escuela mexicana y el sistema que las ha invalidado, pero que ahí están. Simple y sencillamente. Son estos dos comentarios que me parecen sumamente importantes porque lo que sigue tiene que ver con esto. Gracias. Perdón, y la doctora Telvina me acaba de mandar un mensaje otra vez que dice que luego me llama y allí me lleva como 2 semanas diciéndome, luego te llamo y luego te llamo, y yo creo que se le olvidó, no de ser tan importante como para llamarme, pero yo espero que sí nos diga que sí, porque es fundamental, porque esta es la mirada internacional y la mirada europea, y ahora necesitamos, por supuesto, la mirada nacional de política nacional. ¿Sale? Gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más desea participar? ¿No? Ah, claro, adelante. Ahora te van a pasar. Gracias. Buenas tardes. Pues en esta idea de cambiar la mentalidad de quienes enseñan, rescataría la investigación acción participativa que destaca. ¿Por qué? Porque el problema se aborda desde quienes lo viven y no como el investigador que llega a buscar, a dar la solución. Entonces, bueno, en mi caso particular, yo estoy haciendo mi tesis doctoral, se llama La pedagogía teatral como metodología de la educación para la paz, y la estoy desarrollando desde la investigación de acción participativa. Y a través del teatro del oprimido, del cual es retomado de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, se realizan dinámicas en los que los estudiantes exponen diferentes situaciones que viven, y a través precisamente de ejercicios teatrales, ellos encuentran la solución y la presentan a través de obras de teatro. En el caso de, bueno, de la licenciatura, también enfocada a diferentes técnicas de IAP, se podría abordar estas situaciones, dado que la nueva escuela mexicana ya nos habla de la comunidad y de que también no es el maestro el que va a llegar a solucionar, sino que también responde a los diferentes contextos en los que esté la escuela y, bueno, que vivan los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí debemos de contemplar para el diseño. Y bueno, aquí tengo algunos datos de la IAD: mejora el aprendizaje, fortalece la participación, promueve la inclusión y la equidad, el pensamiento crítico, la innovación pedagógica y sobre todo cambios sostenibles. ¿Por qué? Porque al momento en el que los estudiantes se involucran en la solución, ellos se sienten parte de. Y al tener esto, hay un compromiso a futuro. Entonces, creo que es algo muy importante que debemos destacar en el diseño curricular. Muchísimas gracias. Seguramente, Tania, desde la célula en la que participas, podrás hacer esta aportación que claro que será tomada en cuenta, y podríamos también generar espacios entre nosotros y nosotras para poder discutir la importancia de estas técnicas. Gracias a ti. Me interesa agradecer
la presencia de las autoridades. Esto como colectivo nos ayuda a ir teniendo la brújula de hacia dónde estamos caminando en este proyecto institucional. Por supuesto, señor rector, maestro Artemio, se vale decir así no. Para eso son estos espacios, porque de lo que se trata justamente es de que el trabajo que aquí estamos generando sea realmente la concreción de ideas que apuntalen la formación de la institución que ustedes representan dignamente. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.